¿Qué opinas de que las personas usen ChatGPT como psicólogo? A la inteligencia artificial la información que le damos está sesgada. ¿Por qué crees que necesita ese deportista un psicólogo deportivo? Porque hay un conflicto interno grande. Ya jugaba con los de un año superior, decía que me dolía la barriga antes del partido. ¿Tú a un niño qué le dirías para que disfrute jugando a fútbol? Trabajar un poco esa reestructuración cognitiva. Igual hay que buscar por qué empezaron a hacerlo y Esa llama no sigue encendida. si realmente podemos volver a conectar. Tú si fueras el psicólogo de Rafa Nadal, Rafa Nadal, que la personalidad es verdad que se construye. Hay que tener cuidado porque se nos puede ir de las manos. Si se está dando bullying o no, yo soy árbitro, que se caguen en... ¿Qué les pasará por la cabeza a sus padres? que se acepta que se le pueda insultar a un árbitro. Voy a sacar toda esa tristeza, toda esa ira, que igual tengo en mi vida personal, ¿Qué opinas de psicólogas como Marian Rojas Estapé? que es un error porque Marian Rojas es psiquiatra, no es psicóloga. Sí. Bienvenidos al podcast de Astia. Astia es una consultoría de IA y automatizaciones en la que nos encargamos de aplicar IA, automatización de procesos, agentes, sistema de fichaje a empresas. Y hemos decidido hacer este podcast con el objetivo de dar a conocer a un montón de empresarios, emprendedores que tenemos en Asturias, marcas personales, personas que tienen un montón de seguidores en redes sociales. Vamos a publicar un episodio cada domingo y en este primer episodio tenemos a Lucía Sandoval, una psicóloga deportiva. ¿Qué tal, Lucía? Hola. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nada, ¿quién eres? Bueno, hola Álvaro, gracias por invitarme. Yo soy Lucía Sandoval, soy psicóloga y estoy especializada sobre todo en psicología deportiva. Trabajo con diferente población, tanto niños como adultos, y bueno, esta soy yo. A nivel profesional, esta soy yo. ¿Y cómo empezaste? O sea, tú estudiaste tu carrera de psicología y ya te pusiste por tu propia cuenta, trabajaste para algún centro de psicología, no lo sé, cuéntame. Pues empecé montando una pequeña consulta en una casa que tengo. Empecé haciendo sesiones presenciales, más bien por el boca a boca, sobre todo con el tema relacionado del surf, que es un poco en el mundo del que yo vengo. Empezó a venir gente a mí y luego a partir de ahí pues ya me empecé a crear mis redes sociales, subía algo de contenido, la gente me iba viendo. Luego un poquito más adelante ya me hice mi propia web, pero sobre todo el boca a boca me ayudó mucho. Gente conocida que pues eso estaban dentro del deporte y empezaron a venir a mí porque necesitaban determinados recursos. Sí, pero al final, bueno, fuiste muy aventurera porque, bueno, fue un poco como acabar la carrera y ya ponerte por tu cuenta, atreverte y lanzarte al final. Sí, yo es que, yo vengo de una familia en donde pues, son Muy empresarios, emprendedora, son sí. emprendedores. Mi pareja también lo es. Anteriormente yo ya tenía un negocio, tenía un alojamiento. Entonces, para mí el empezar un negocio yo ya estaba de alta como autónoma, entonces empezar por mi cuenta no me suponía un gran reto. Era algo como que tenía claro, porque además, pues también me gusta. No quiero decir que no me guste trabajar en grupo, en equipo, pero sí me gusta hacer las cosas un poco como yo, bajo mi criterio, como yo considero que son apropiadas para mí. Ya, y ahora te especializas un poco más en psicología deportiva, pero ya desde el inicio fue así, ¿o fuiste un poco modificando tu negocio hacia ese sector? Bueno, yo cuando terminé la carrera hice prácticas en un centro de psicología infantil, Sí. que era un poco lo que también me llamaba más la atención. También soy madre y yo creo que quería tirar un poco por ahí para ver qué recursos podía tener personales. Y una vez hecho esto, me di cuenta de que igual no era del todo, porque como todo tienes que ir probando a ver lo que te encaja, Sí. que igual no era del todo lo que me encajaba. Entonces, el deporte es algo que a mí me encanta, que llevo practicándolo desde, como la mayoría, ¿no? Que empezamos de niños y demás. Y entonces me parecía muy interesante meterme un poco en esa parte psicológica del deportista. Y ya tiré un poco más me especialicé, estudié un máster de psicología deportiva, luego también hice un máster de psicología sanitaria porque también quería ayudar a las personas pues, en otros ámbitos de su vida. Pues un poco esto. Fue como probar una psicología infantil, luego también probé sanitaria y trabajo ayudando a determinadas personas con problemas personales. Pero sí que el deportivo es como un poco lo que más me entretiene, lo que más me gusta. Te llama, sí. Ujú. Y actualmente, ¿cuál dirías tú que es tu valor añadido, tu punto extra que le das a tus pacientes en consulta? ¿Qué les aportas extra a cualquier otro psicólogo también que puede ser deportivo? Bueno, eso es, no sé, te lo Bueno, deberían de decir ellos un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que
No lo sé, que para mí yo creo que lo que aporto es, pues cercanía, pues interés. Yo soy una persona que me estoy intentando formar constantemente y lo que hago es, si no conozco un deporte determinado, no, estoy muy especializada en él, intento, profundizar y meterme en ello para dar la mejor ayuda que se puede dar a la persona, al deportista en este caso. Y creo que ellos también lo perciben, Quizá yo pues. creo que también el acompañamiento personalizado, que estás muy encima de tus pacientes y que al final a lo mejor en otro centro de psicología donde son un montón de psicólogos deportivos, pues al final cada paciente es un cliente más y no miman tanto al paciente, ¿no? O sea, tú tienes ese diferencial, yo creo. Sí, yo, bueno, también voy a verles mucho a las competiciones, a los partidos, estoy pendiente, pues, mucho de cómo les está yendo, pues, en sus entrenos, cuando van a los resultados, que no es lo principal, evidentemente, y eso es algo que hablaremos igual luego, pero sí, estoy pendiente de ellos y, bueno, creo que les transmito, como a todo el mundo, pues no vas a transmitir siempre Ya, de la misma manera, ¿no? O no a todo el mundo les vas a llegar de la misma manera, pero pienso que puede ser un poco mi valor añadido, el sí. que el que me ven como una persona confiable. Ya, ya. Muchos deportistas al final yo creo que no piensan que necesitan un psicólogo porque al final piensan que, oye, ellos están muy bien con su vida, están haciendo su deporte y demás, pero ¿por qué crees tú que un deportista necesita esa ayuda del psicólogo deportivo? No tanto un psicólogo personal, sino que le ayude en sus competiciones, en sus entrenos, en poder desarrollarse mejor. ¿Por qué crees que necesita ese deportista un psicólogo deportivo? Creo que se necesita porque, la parte psicológica es fundamental, en cualquier ser humano y en un deportista, de forma igual más especial. En todo lo que se haga de forma de alto rendimiento Ya, es necesario porque estamos, o están en constante, lucha, en constante búsqueda de una perfección, podemos decir. Hay una presión determinada, hay un conflicto interno grande, hay una comparación, hay unas expectativas, hay una serie de variables que van a influir directamente en la vida de un deportista y que sin esa ayuda psicológica es muy difícil de sobrellevar o de enfrentarse a ya, ellas. Y hay una gestión emocional ahí grande que hay que tener en cuenta. ya. Entonces, tener esa persona externa en la que poder, bueno, apoyarse, ¿no? Y que las cosas se puedan entender desde otro prisma o trabajar para que se den mejor, es súper importante. Sí, sí, toda la razón, porque al final yo creo que lo mental tiene mucha influencia en tu desarrollo físico. O sea, yo te lo cuento por experiencia propia, yo he jugado al fútbol igual durante 5 o 6 años y al final pues yo he sentido desde pequeño esa presión de entrenadores, de mis padres, bueno, quizá un poco más de mi padre que era mucho más futbolero y me metía mucha más presión, pero al final también en el mundo del fútbol pues hay entrenadores, hay coordinadores que al final te meten mucha presión. Yo, por ejemplo, ya en Benjamines ya jugaba con los de un año superior, eso me hizo pues al final pasar un ciclo más y que al final ya desde pequeño no empecé a disfrutar, empecé a competirlo y eso me hizo que con los años me fuera quemando, al final cuando ya llegaba a alevines infantiles ya no quería jugar, pues decía que me dolía la barriga antes del partido, bueno, ponía al final cualquier excusa para no participar y eso me hizo pues al final acabar dejándolo y es lo que tú no quieres que le pase a ningún deportista, entiendo. Es lo que me gustaría que no pasara, pero es lo que sucede de forma habitual, Ya. porque al final falta todavía mucha formación por parte de los clubes y de entrenadores, también de padres, en este sentido, y sucede que a edades muy tempranas, donde los niños no tienen esa capacidad por fase evolutiva del desarrollo de enfrentarse a determinadas cosas que se les exigen, pues se les está imponiendo un poco esto. Y entonces los niños, claro, ya el deporte pasa de ser un juego a ser una obligación y además a tener que conseguir unos resultados. Y el disfrute pues empieza a difuminarse. Ya no estoy disfrutando tanto o ya no tengo esa motivación intrínseca como interior. Ya, Ahora la motivación solo es extrínseca y cuando solo es extrínseca llega un momento, pues como te ha podido pasar a ti, sí. que al final decides abandonar porque no se sostiene. ¿Y dónde crees que ahí está un poco la raíz del dolor? ¿Crees que se soluciona tratando al niño e intentando quitarle presión? ¿Crees que se soluciona pues quizá con más formación a clubes, más formación a padres en el que se conciencien un poco de
que al niño hay que dejarle disfrutar, que no tiene que tener presión. ¿Dónde crees que de verdad está un poco el atajar ese problema? Pienso que en todo. O sea, trabajar un poco en todas las variables, en todos los sectores. Sí, Tanto los clubs, evidentemente, para que los entrenadores y bueno, el propio club en este caso, ¿no? Porque el entrenador está guiado un poco por el club, pero rebajen esa forma de transmitir los mensajes, o sea, esa agresividad a veces con la que yo veo que se transmite o que se enseña a los niños, porque ellos mismos, sus propios egos, tienen que cumplir, ¿no? Con unos determinados resultados. Y bueno, pues esto se lo meten directamente al niño y además de una forma que para mí es inadecuada. Entonces creo que se puede conseguir muchas cosas muy buenas de un deportista, de un niño, sin que el mensaje tenga que llegar de una forma tan agresiva o tan contundente. Porque hay que dejarles experimentar más y no tiene que ser todo como tan rígido. Luego los padres, evidentemente, también hay que trabajar desde la confianza, desde el respeto, desde el refuerzo, desde el juego con los hijos. Lo único que yo creo que el problema ahí está en que muchos padres o entrenadores no son conscientes de que suceden esos problemas, porque al final actuaron toda la vida así, nadie les puso una barrera ni un freno, entonces yo creo que hasta que este problema pues quizá no se ataje de forma mucho más global o desde las instituciones, yo que sé, desde las federaciones, desde los presidentes de los clubes, yo creo que esos entrenadores y padres no se van a dar cuenta tanto del problema. Es muy difícil cambiar cuando se llevan haciendo las cosas durante mucho tiempo de una determinada manera. A la gente le cuesta modificar sus propios esquemas mentales de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero es verdad que con el tiempo y con mucho trabajo ese cambio se acaba dando en muchas ocasiones. Sí que es verdad que justo hablando con unas compañeras que son psicólogas, también hablábamos sobre, bueno, si 5 se van porque no pueden aguantar la presión, no pasa nada, hay uno que se va a quedar o 2 o 3. Entonces, hay tantos niños que no hay, igual no es un problema que requiera tanta atención para ellos, ¿no? Porque realmente hay cantera y acaban quedándose niños. Pero al final yo ¿Pero creo a que se cambio de pierde qué? talento. Se pierde mucho talento y esos niños que se quedan, ¿a cambio de qué? ¿No? Porque eso luego pasa factura de alguna manera y bueno, lo hemos visto en muchísimos deportistas. Sí. Entonces, bueno, pues lo que te decía un poco al principio, yo creo que la formación es necesaria y se tiene que dar tanto a padres como a clubs. Luego, a partir de ahí, pues cada uno esa formación la adaptará a su forma, pero que sí que se tiene que hacer. Y luego con los niños también es verdad que no los podemos meter en una burbuja, que también esto, pues los mensajes siempre llegan de una manera que a veces igual no quieres transmitir exactamente ese mensaje, pero bueno, cada uno también, y el miedo y todo lo que representa, pues lo coge de la forma que considera. Pero los niños también tienes que darle ciertas herramientas para protegerse, porque por desgracia se van a tener que enfrentar en muchas ocasiones a situaciones que no son agradables y también tienen que saber ellos marcar sus propios límites, también saber bueno, pues eso, cómo llegar a un sitio o a otro en función de lo que el ambiente, de lo que haya en ese ambiente, ¿no? Y cómo yo de aquí, pues consigo salir un poco más reforzado o bueno, o no. Pero sí que es verdad que también hay que tener como esos escudos que te protejan un poco frente a las cosas que en la vida no son tan positivas. Y yo creo que ahora también hay muchas herramientas, es decir, tú desde tu parte de psicóloga deportiva, al final a muchos de tus pacientes les das herramientas para que para gestión de nervios, gestión de un partido importante, por ejemplo, muchos niños cuando llega la tanda de penaltis, pues no quieren tirar su penalti porque es como que sienten la presión de que están en una final de la Champions y si fallan ese penalti se va a caer el mundo. Y tú a un niño, ¿qué le dirías para que gestione mejor esos nervios, para que disfrute jugando a fútbol? Obviando la parte de que el entorno no va a cambiar, es decir, mientras sigan los entrenadores y padres así, ¿cómo le dirías al niño que pueda gestionar mejor esos nervios? Bueno, primero con o sea, hablando mucho con ellos, o sea, yo lo que necesito, lo que hago es trabajar un poco esa reestructuración cognitiva, que en un niño además hay mucha plasticidad y el mensaje, si es un poco diferente al que llevan recibiendo desde hace ya un tiempo, pues puede que les lleve a rebajar como esa presión y esa falta de confianza, esa inseguridad. Entonces, a partir de ahí,
Luego ya se le van dando ciertas herramientas, evidentemente, para que, bueno, puedan controlar un poquito más la situación, ¿no? Para que su cerebro se empiece a preparar, pues hacemos rutinas de competiciones, hacemos visualización, hacemos también técnicas de respiración que siempre va a rebajar un poco el sistema nervioso y les va a ayudar a, bueno, a no verse en una situación de peligro o a que su cuerpo no esté en estado de alerta todo el rato. Y sobre todo eso, disfrutar del proceso, es que es lo principal. Y que al final, al aprendiendo, o sea, aprender se aprende fallando, ¿no? O conseguir cosas se aprende, pues muchas veces cuando te equivocas es el mejor aprendizaje. Entonces, que ellos tengan esa confianza, que el error o el no resultado no suponga un fracaso en su vida, que entiendan que forma parte de todo su crecimiento a nivel deportivo y que tienen que intentarlo para que las cosas acaben saliendo, ¿no? Y se den. Entonces, que lo vean desde esa perspectiva de que si yo no lo intento y me escondo, nunca va a salir, pero que si lo intento, que alguna vez saldrá. Y el día que salga, pues va a ser maravilloso porque lo he estado practicando y lo he estado entrenando. Sí, eso en la parte de los niños, que al final, pues bueno, tienen el deporte como hobby, como disfrute, pues ya sea el fútbol, el baloncesto, el tenis, pero un poco en la parte más de competición, cuando llegamos ya a edades a lo mejor más adultas, de 20, 30, deportistas que al final pues pueden ser tenistas, jugadores de fútbol, ahí yo creo que un poco cambia, ¿no? Las herramientas, porque al final ahí ya no lo tienen que ver tanto como el disfrute, sino al final pues tienen que rendir, tienen que ganar, porque ya se les piden unos resultados, hay gente que vive de ello. En esa parte, ¿tú cómo les ayudarías a gestionarlo? Muchas veces futbolistas de primera división pues hablan de salud mental, de que al final muchas veces no quieren salir a la cancha por la presión que sienten, pues ya sea de los aficionados o suya propia de falta de autoestima. Tú en ese aspecto, ante un deportista de alto nivel o de rendimiento, ¿cómo lo gestionarías? Bueno, yo ahí sobre todo, lo principal es qué es lo que están buscando ellos viniendo a mí. Porque si al final pues están con un estado de ánimo bajo o su autoestima está dañada o lo que sea, ¿no? Hay que mirar un poco qué es lo que está pasando, igual trabajar más la parte personal y no tanto la profesional. Igual ahí lo que necesitan es hacer un poco una terapia que esté más basada en lo que ellos necesitan sanar a nivel emocional o de su propia historia de vida. Y a partir de ahí, pues igual ir generando esa confianza, esas ganas, que vuelva la motivación, igual se ha desaparecido. Entonces va a ir mucho en función de lo que el deportista necesita en cada momento. Sí que es verdad que en un deportista ya más, pues a una edad adulta de élite, lo que hay que tener en claro es que ellos mismos tienen que decidir sobre si realmente compensa, si lo que están haciendo, o sea, si ese nivel de sacrificio o esa falta de motivación se está dando porque realmente están haciendo algo que no quieren hacer y solo lo que hasta hablábamos antes, solo lo están haciendo por un tema económico o por una motivación extrínseca, por lo que los demás esperan de esa persona, o lo están haciendo porque realmente ellos quieren hacerlo. Igual hay que buscar por qué empezaron a hacerlo y encontrar si realmente podemos volver a conectar, ¿no? Con ese niño que empezó en ese deporte y que lo hizo por una razón determinada, y buscar esas razones que igual han desaparecido, que igual es también muy difícil, ¿no? En deportes ya con una determinada exigencia, ¿no? Cuando ya estás en un cierto nivel. Pero, pero eso yo creo que hay que trabajar más sobre la propia persona, no tanto el deportista. Sí, buscar ese amor hacia el deporte que quizás se ha perdido, porque muchas veces se escuchan entrevistas y al final, que soy muy futbolero, pues a jugadores de primera división y les preguntan, oye, ¿has visto el partido del anterior fin de semana? Y les dicen, no veo fútbol, no me gusta. Ujú, Y al final están todos los días entrenando, todos los días practicando, pero yo creo que al final pues las cosas se va perdiendo la ilusión y llevan desde los 5 años y a lo mejor tienen 25, 30 ujú. y creo que ya esa llama no sigue encendida, yo creo. Ujú. Sí, sucede mucho. Entonces, por eso te decía que hay qué quieren conseguir, a dónde quieren llegar, cuál es su objetivo. Su objetivo es jugar 2, 3, 4, 5 años más, sacar un dinero determinado y decidir retirarse y pues dedicarse a otras cosas en la vida. Bueno, pues es lícito. Su objetivo es retirarse ya porque se dan cuenta de que ya no van a rascar mucho más, o que igual es verdad que ya no se está contando con ellos, que ya no están rendiendo de la manera que a ellos les hace sentirse bien, y por eso también hay esa desmotivación.
que ya los resultados no están saliendo, pues igual pues es un momento también. O de tener un parón, que muchas veces los bloqueos vienen mucho por esto, ¿eh? Porque hay una saturación grande del deportista. Entonces ahí también nuestra mente necesita reposar y necesita codificar toda la información que llevamos aprendiendo durante todo este tiempo. O pararnos un poco, simplemente empezar a conectar con otras cosas en la vida para volver a coger ganas. Entonces, o necesito un parón en mi vida y pruebo a ver qué sucede, o si no, pues igual la retirada, una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Como se Sí. dice. Entonces, la retirada igual es una buena opción. Y luego, bueno, también saber desconectar, es decir, cuando no estás centrado en ese deporte, el resto del día intentar desconectar con otros hobbies, otras cosas que te gusten, porque al final, si no, pues ya deportistas de alto nivel que ya tienen críticas en redes sociales, ya pues tienen muchas influencias, si están 100% 24/7 centrados en ese deporte, yo creo que al final les acaba absorbiendo. Hay que regularse como en todo. En la vida hay que regularse, hay que darse cuenta de que todo en exceso, menos es más, todo en exceso no es positivo y que al final probablemente voy a estar mucho más contento con lo que haga si sé también pues disfrutar de otras áreas de mi vida y no solo de esta. Y también pues evidentemente si me cuido, ¿no? A nivel ya más emocional, más físico, pues todo va a ser mucho más fácil. Y después, por ejemplo, te llega un paciente a la consulta con una lesión de ligamento cruzado. Puede ser una persona ya a lo mejor un adolescente entre los 15 y 16 años, que muchos lo acaban dejando porque no se ven con la suficiente fuerza como para continuar, o puede ser un deportista de 25 o 26 años que se le puede acabar una carrera en base a una lesión. ¿Tú cómo ayudarías a ese deportista? Porque al final yo creo que aquí entran muchos puntos. Entra un poco el miedo a volver a recaer, esa tolerancia al dolor, ese miedo a poder volver a ser esa persona que fue, ese deportista que fue. ¿Cómo le ayudarías a gestionar una lesión muy grave? Claro, y eso va a depender mucho del tipo de lesión que sea, pero sí que es verdad que lo que hablaba antes de conectar, tenemos que intentar conectar con otras cosas. No perder la conexión con el deporte, porque es verdad que forma parte de la identidad del deportista. Entonces, estar conectado igual, aunque tú estés lesionado, estar conectado con tu equipo, con tu entrenador, con tu club, seguir absorbiendo, ¿no? Esa información del deporte si lo necesito, pues tanto, vamos a imaginar fútbol, ¿no? Pues seguir viendo los partidos, seguir un poco metido en eso, porque eso también me va a generar un modelado y voy a seguir aprendiendo porque mi cerebro está aprendiendo, entonces no estoy del todo como retirado, ¿no? Es como que no estoy perdiendo tanto en ese sentido. Y luego también pues trabajaría mucho pues, alternativas de recuperación, valoraría las diferentes posibilidades para ver cuál es la más positiva en este caso para la persona, trabajaría mucho visualización también, cómo me quiero ver, pues en un poco cuando, esto ya más centrado en cuando ya esté recuperado, ¿no? Para quitar un poco ese miedo, cómo me quiero volver a encontrar yo o cómo me quiero visualizar en el momento que empiece en la actividad deportiva y luego pues buscar otras áreas también en la vida, pues todo lo que, centrarlo un poco más desde todo lo que, a todo lo que he renunciado a lo largo de mi vida, porque el deporte me ha llevado todo el tiempo, me ha comido todo el tiempo, pues igual voy a buscar que otras cosas igual también me interesan y me gustan y puedo disfrutar con ellas. Es como cuando hay una retirada, no por lesión real, ¿no? Antes hay que hacer una planificación, porque en el caso de la lesión no la podemos hacer porque se da y se da cuando no te lo esperas, pero planificar un poco qué cosas quiero hacer en este momento. Sí, porque también ahí sucede un poco que muchos deportistas cuando llegan a su final de carrera pues entran en un momento no depresivo, sino de no tienen un rumbo de vida, no saben qué hacer. Muchos pues bueno, eligen ser entrenadores y demás, pero otras personas pues bueno, ya se vio, pues acaban arruinándose, no saben qué hacer con su vida y bueno, yo creo que al final esos deportistas, si se les ayudara desde bien temprano, yo creo que podrían tener un mejor futuro y, bueno, un futuro mucho más claro y definido. Te iba a preguntar, que a mí me parece muy curioso, por ejemplo, el hecho de una persona como Rafa Nadal, que ha sido un deportista, pues bueno, que ha conseguido lo inconseguible. Bueno, ahora tenemos al Alcaraz por ahí que también está intentando un poco acercarse a él. ¿Cuánto de importante tiene lo mental en una persona como Rafa Nadal, que al final pues siempre ha tenido a Djokovic, a Federer, que han sido dos talentos innatos, pero él siempre ha ganado, pues bueno, Roland Garros y demás por lo mental? Es decir, tú si fueras el psicólogo de Rafa Nadal o de otro deportista, ¿cómo le podrías ayudar? Rafa Nadal ha tenido buenos referentes, entonces creo que eso también le ha ayudado Su a... tío, yo creo, ¿no? Tony Sí, Nadal.
Eso es. Creo que eso le ha ayudado también a conseguir, pues, lo que ha conseguido en la vida. Claro está que necesitas tener una mente fuerte para llegar, a donde ha llegado él. Necesitas tener unas ideas muy claras y necesitas también a veces tener una personalidad determinada. Que la personalidad es verdad que se construye, pero sí que hay cosas que son innatas también de la persona, que ya va un poco en base a la genética, ¿no? Pues volviendo un poco al fútbol base, al deporte de los más pequeños, porque yo creo que me han quedado un montón de preguntas y al final yo soy árbitro y veo un poco todos los fines de semana el ambiente que hay en los campos de fútbol y veo cómo actúan los padres, que luego muchas veces sus hijos son un poco el reflejo de ellos, ¿no? Al final, como hijos, somos el reflejo de cómo son nuestros padres. ¿Qué le dirías a un padre para que se conciencie de que quizás sus acciones no están beneficiando a su hijo? Bueno, es un tema un poco delicado porque es verdad que, como antes te decía, a la gente le cuesta mucho cambiar y darse cuenta de sus errores o de las cosas que igual por falta de conocimiento no han estado haciendo bien hasta el momento, ¿no? Pero sí, sobre todo, cuando los padres creo que pueden empezar a cambiar su comportamiento cuando ven que sus hijos no están cumpliendo con las expectativas que tienen hacia ellos. Entonces ahí sí que hay un punto en el que puedes entrar más fácil, porque de repente se dan cuenta de que su hijo, que era una estrella dentro del deporte o que, bueno, que destacaba de una manera determinada, está empezando a fallar y su hijo que antes se comunicaba mucho con él se está dejando de comunicar y que su hijo que antes quería compartir determinadas cosas con él ya no lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y muchas de las veces que vienen a consulta los niños es un poco, y que los traen evidentemente los padres porque Ya, están viendo que ahí está que no sucediendo rinden, ¿no? algo. Sí. Exactamente. Es un poco por esto. Entonces ahí primero, los que primero tienen que modificar sus conductas o la forma de relacionarse con su hijo son con sus hijos son los padres. Y ahí es cuando puedes entrar de una forma más fácil, que ellos se den cuenta de que igual desde la exigencia, desde una exigencia tan grande, no van a conseguir que sus hijos puedan rendir de la forma adecuada o más óptima, que igual es de la propia frustración que tiene el padre, lo que hace es transmitirle esa frustración al hijo y va a conseguir que al final, cuando hay una frustración muy grande, probablemente el abandono aparezca antes. Que la forma de entender a su hijo también es entender que el miedo está muy presente dentro de los niños y que si yo me estoy centrando solo en el resultado, pues entonces el niño probablemente en muchas ocasiones, en la mayoría, porque el tener el resultado adecuado es muy difícil, y en la mayoría de las ocasiones no se va a dar, y que cuando no se dé, yo estoy decepcionando a mis padres, porque de forma directa muchas veces, pues lo que estamos hablando, los padres lo transmiten, tanto en el terreno de juego como en casa, como de forma indirecta, igual hay consecuencias, ¿no? Cuando las cosas no están saliendo como el padre espera que salgan. Entonces ahí. Después, muchas veces yo creo que pasa que los padres no garantizan el entorno adecuado para sus hijos. Muchas veces el equipo de sus amigos, del colegio, pues sigue a lo mejor en una categoría de tercera, donde al final pues pierde muchos partidos y más. Y el padre, si ese niño destaca un poco, siempre le va a intentar llevar a otro equipo de mejor categoría. Y yo creo que muchas veces ahí también vienen un poco los fracasos, que al final pues intentas que tu hijo pues sea el mejor, juegue en un mejor equipo y eso no te garantiza el éxito. Yo creo que muchos padres también creen que con 10, 11, 12 años ponen todo su esfuerzo en que su hijo sea futbolista, pueda vivir de ello. Y yo creo que, bueno, o sea, es un mito y un tópico, pero al final sale uno de cada 100.000, ¿no? Ujú. Y muchas veces el que estés en mejores categorías, el que juegues en primera Levín, en primera Benjamín, en primera infantil, no te garantiza que con 19, 20 años puedas debutar en un Real Sporting, en un Real Oviedo. Yo conozco, por ejemplo, un caso que ahora mismo está en primera división, que se llama Abel Bretones, juega en el Osasuna, y ha estado toda la vida en categorías, bueno, ha estado en primera, pero por ejemplo jugó en tercera juvenil, nunca jugó en la máxima categoría juvenil, y ahora Ujú. mismo está en primera división. Quizás su desarrollo hasta muy tarde no llegó, pero a lo mejor nunca tuvo esa presión de sus padres, no lo sé, no lo conozco personalmente, pero nunca tuvo esa presión de sus padres de tienes que estar en el mejor equipo, vamos a ir todos los días hasta Oviedo, hasta Gijón, hasta Avilés a jugar a fútbol. Y yo creo que muchas veces eso, el cambiar a tu hijo de equipo no le beneficia muchas veces. Sí, yo soy mucho de refranes, no por correr más se llega antes, y es verdad que ahí tienes que tener cuidado porque depende de cómo manejes esto como padre.
como madre, lo que vas a conseguir es igual lo contrario. Por hablarte de una situación mía personal, yo soy madre y a mis hijos jugaban en liga escolar, les ofrecieron pasar a federados. Nosotros no quisimos, mi marido y yo lo hablamos y decidimos que no, que queríamos que siguieran en liga escolar porque ellos estaban jugando, queríamos que siguieran disfrutando del juego, que es en sí el deporte, un juego, y porque ellos estaban jugando con sus amigos de clase y queríamos que eso continuara así, que no entraran en un equipo donde ya hay una modificación a nivel de entrenos, a nivel de relación con el entrenador también, a nivel de resultados, cuando considerábamos que no estaban en edad de ello y que ese proceso se va a dar, pero que hay que dejar los tiempos para que se den. También me pasa mucho que vienen niños a consulta que, pues eso, les están subiendo a categorías superiores que no son las que les corresponden. Y esto genera mucho miedo en ellos. Y desmotivación también, porque a lo Es, mejor no es un poco juegan las dos los mismos cosas. minutos que Mm, antes. también, pero es un poco o sea, al mismo tiempo es como me motivo porque me están valorando y me Sí. están viendo y me están como dando como una gratificación, ¿no? Por cómo soy como deportista, pero al mismo tiempo, buf, es que ahora tengo que demostrar que realmente puedo estar aquí, ¿no? Ujú. Y entonces eso genera mucho miedo y genera mucha también desconfianza, ¿no? En uno mismo, porque y sí, el síndrome del impostor, que los niños también lo tienen, y si no lo consigo, y si no soy lo que esperan, y si me ven jugando aquí, o la diferencia que pueden ver respecto a los demás, ¿no? Porque igual yo destacaba en el equipo en el que estaba, pero en la categoría superior ya no estoy destacando. Y entonces ahí es como, bueno, igual no es lo que yo estaba, o no es lo que yo creía que era, ¿no? O la gente se está dando cuenta de que no. Tienen Y que una hay que presión tener desmedida, yo una creo. presión desmedida, hay que tener cuidado con Sí. esto. Hay que tener cuidado porque se nos puede ir de las manos. Entonces pienso que todo tiene que tener sus tiempos. El éxito temprano es muy peligroso. No, y lo que puede ser también un problema deportivo, a que a lo mejor no juegues, el niño esté desmotivado, luego puede ir a lo personal y que a lo mejor luego empiece pues a no rendir en el colegio, a que a lo mejor está con los amigos del colegio y pues no tiene esa cierta inclusión en el deporte, porque al final todos sabemos que al final los niños más populares en el colegio siempre han sido pues los que mejor han jugado a fútbol, y los que menos han jugado a fútbol pues siempre en el colegio eran un poco los menos populares, por así decirlo. Y yo creo que si en el deporte esos niños no se sienten valorados, no disfrutan jugando, yo creo que luego eso se puede extrapolarizar a la vida propia y al final a que llegue un fin de semana, a que vaya por la mañana, ese niño pues no juegue, a lo mejor esté nervioso, vomite por no querer jugar y ya pase el fin de semana pues enfadado, rabiado y bueno, y pues que al final no tiene una infancia feliz. Sí, evidentemente, si no estás bien en un área de tu vida, te puede afectar o te va a afectar directamente a las demás. Entonces, si el niño en el deporte que está formando parte de su identidad no está a gusto, no se está cumpliendo ha dejado de disfrutar, está muy centrado en el resultado, el miedo está muy presente, las relaciones con las personas que tengo a mi alrededor no son adecuadas, pues evidentemente mi estado de ánimo va a bajar y eso va a acompañar pues que igual no me relacione de la misma manera fuera del deporte con el resto de niños, que igual tenga una gestión emocional inadecuada, que igual tenga explosiones de ira o que haya una apatía o que lo que hablamos una desmotivación. Entonces, claro que va a influir directamente en otras áreas de la vida. Y al contrario, igual, ¿eh? Si mi vida personal hay algo si está sucediendo algo en el niño o en una persona adulta que no está bien dentro de mi vida personal, en el deporte también se va a ver reflejado. Es Sí, muy difícil sí, sí. hacer ese corte, ¿no? Al De un final, sitio a pues si otro. tiene, yo que sé, en casa tiene problemas, en el colegio tiene problemas, a lo mejor ese día llega al entrenamiento y no rinde. Pues quizás su cabeza no está en esa parte. Que muchas veces pensamos que son niños y que los niños al final están todo el día felices, que disfrutan, pero a los niños también les afecta, tienen emociones, tienen sentimientos y muchas veces como padres pues no se dan cuenta de que quizás están perjudicando a su hijo, Ujú. ¿no? Yo trabajo mucho, por ejemplo, en la zona de rendimiento óptimo con ellos y lo que miramos a ver qué está sucediendo cuando tengo un rendimiento más óptimo, ¿no? Cuando estoy un poco no a mi 100% o sí a mi 100%, pero bueno, 90, 100% y tal. Entonces, ¿qué variables influyen en esto? ¿Qué sucede cuando hay un rendimiento adecuado, pero bueno, no estoy como destacando mucho, no me ha salido como más la perfección? ¿Y qué sucede cuando mi rendimiento baja? Entonces ahí también podemos tener un poco identificar qué cosas están sucediendo en la vida del deportista en este caso para que
pues no estén saliendo las cosas igual como espero o como me han salido en otras ocasiones y también aceptar que ese rendimiento no va a ser el mismo siempre, porque va a haber muchas cosas en nuestra vida que van a determinar que se dé o no. Sí, y luego Y también eso sucede tenerlo un poco, claro. también un poco la gestión de los egos. Al final, cuando son muy pequeños, pues todos quieren ser el mejor, todos quieren tener las mejores botas, ser el 10 en el equipo, ¿no? Y bueno, ahí también un poco influye ese gestionar su ego, su autoestima y también un poco la inclusión, ¿no? Al final, un niño, pues que a lo mejor físicamente no es como los demás o no se socializa igual, también puede sufrir bastante, ¿no? Claro, sí, entre ellos es verdad que hay mucha comparación y, bueno, cuando un niño no destaca tanto o no tiene ciertas capacidades o no cumple con lo que se supone que está como más normalizado, pues siempre pues le va a costar más integrarse. Y también hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta como adultos, o sea, las personas que estamos a cargo de estos niños y transmitir el mensaje adecuado para que se dé en la menor medida. Pero ya estamos hablando de, pues eso, un poco más todo lo que, a lo que se referiría a tema si se está dando bullying o no, o si es simplemente algo que no está Puntual. terminando puntual o no está terminando de encajar y cómo podemos atajarlo. Entonces, sí, hay que trabajar pues, tanto con los niños, hay que trabajar con los niños que no están incluyendo a ese crío, a ese niño en cuestión, y con el niño en cuestión para que igual, bueno, pues él también entienda que igual esas diferencias a veces son la forma de conseguir el éxito en la vida, ¿no? Y que también se puede trabajar desde ahí y bueno, No, y intentar, a veces pues, como padres también pueden tomar decisiones que al final muchas veces parece que a lo mejor cambiarles de equipo o de colegio puede ser como un nuevo rol y quizá a lo mejor para el niño es un alivio porque puede conocer nuevas personas, esas personas le conocen de cero, no ujú, saben cómo es y yo creo que bueno, puede haber una reestructuración ahí. A mí me surge una pregunta muy interesante porque al final yo soy árbitro y me cabe siempre la curiosidad de... Yo al final soy muy fuerte psicológicamente, ¿no? Y a mí pues que se caguen en mi madre, que me llamen con todos los insultos, pues bueno, no me afecta, porque al final, no sé, es como que estás centrado en tu partido y demás, y te hace un poco de gracia. Es decir, a mí ya me llega el punto en el que me hace gracia y me cabe la pregunta de decir, ¿qué les pasará por la cabeza a sus padres? Es decir, ¿por qué pagan esa frustración conmigo? Puede ser porque su hijo no está rindiendo y entonces dicen, "Buah, la culpa es del árbitro", puede ser porque tengan mucha frustración ellos y la quieren pagar en un terreno de juego, pero muchas veces pienso y me apetece a veces contestarle y decir, ¿qué te parecería si tu hijo fuera el árbitro? Es decir, nunca se ponen en el otro punto de vista. Entonces, ¿tú qué crees que sucede en la cabeza de esos padres de pagar su frustración delante de su hijo? Porque al final su hijo está jugando y están lanzando todo tipo de insultos hacia otro niño, porque al final muchas veces hay árbitros de 13 y 14 años que tienen las mismas edades que ellos. ¿Qué crees que pasa en la cabeza de ese padre? pues lo que pasa primero es que está muy normalizado esto, que al final es como que se acepta que se le pueda insultar a un árbitro, también a los jugadores, ¿eh? Pero bueno, el árbitro es como el punto, la diana Sí. fácil, ¿no? Es algo que está muy normalizado dentro del deporte, con lo cual, pues como nadie me va a juzgar o a criticar o dentro de lo que cabe, no considero que esté haciendo nada incorrecto, lo voy a hacer. Y al mismo tiempo voy a sacar toda esa tristeza, toda esa rabia, toda esa ira, que igual tengo en mi vida personal, este es el momento de sacarla. Y la voy a sacar contra la persona que creo que no está favoreciendo a mi hijo. Entonces es una forma fácil de poder soltar todo aquello que igual estoy callándolo en mi vida, ¿no? A lo largo de mi día a día. Es un error y que considero que menos mal que no está generalizado, que no todo el mundo actúa de la misma manera, que estas personas que actúan así están acostumbradas a relacionarse así a lo largo de su vida, o sea, no solo en el fútbol, también en otros ámbitos, ¿no? Pero evidentemente lo que hay que tener muy claro y que es un mensaje que hay que mandar es que no, o sea, que nosotros somos modelos. O sea, es que todo lo que hagamos es el reflejo que van a recibir nuestros hijos y que no se educa solo con la palabra. Es más, con la palabra evidentemente se educa, ¿no? Pero lo que se educa realmente es con la observación. O sea, yo tengo que ser un modelo a seguir para que mi hijo luego tenga ciertos comportamientos en otros ámbitos, ¿no? Es De su mímesis vida. pura. Yo creo que hay muchos Exactamente. gestos que sus hijos replican y de forma inconsciente. O sea, Eso si es. su padre pues a lo mejor silba, a lo mejor el hijo luego silba. No sé, Ujú, muchas veces ujú. actúan
en Y aunque no les guste, la forma de actuar de sus padres, porque hay muchos niños, evidentemente, que rechazan, ¿no?, este tipo de comportamientos y que igual se avergüenzan de que su padre los tenga, pero inconscientemente, en otros momentos de su vida, pues los tienen porque están aprendiendo que, bueno, pues es como el tema de la violencia, ¿no? Si a mí me castigan con violencia física, yo cuando tenga un problema, cuando hay una situación que no me guste o verbal, ¿no? Pues yo voy a responder de la misma forma, porque estoy aprendiendo que esto es algo natural, ¿no? Que cuando algo no sale como a mí me gustaría, es una forma de responder. Que está normalizado, sí. Yo Exactamente. creo que es un problema global de la sociedad y creo que va a costar mucho cambiar, que al final yo estoy viendo que se está cambiando, porque al final muchas veces, cada vez, mira, por ejemplo, la figura del árbitro es algo que antes estaba muy mal visto y ahora cada vez yo veo muchos más niños que se quieren apuntar a ser árbitros, también porque, bueno, tienen una motivación económica, también porque se sienten valorados, ¿no? Y yo creo que muchos padres pues están viendo de que sus hijos pueden algún día estar ahí y entonces yo creo que también se están concienciando. Sigue habiendo casos y esperemos que no se sigan produciendo. Pero bueno, A mí me gustaría hacerte una pregunta a sí. ti. ¿Consideras, porque con esto mismo que estás diciendo, tú consideras que ahora hay un cambio respecto al comportamiento de los padres o de los propios clubs, de los estadios, ¿no?, de fútbol, que ya marcan ciertas normas para que no se den estos comportamientos agresivos? Está habiendo cierta mejoría, también un poco condicionados por las multas, las sanciones, que muchas veces, pues, Ujú, cuando se produce cualquier tipo de incidente, ya sea verbal o de violencia, al final, pues, las federaciones o delegaciones de gobierno, etcétera, pues son duras con este tipo de cosas y intentan sancionar a esos equipos. Pero yo creo que este problema no se puede erradicar desde la sanción, porque al final es como si no todo el mundo iríamos a 180 por la autopista, no que hay radares, no, ujú, pues la gente ya está concienciada y va a ujú, 120, ¿no? Por ujú, tu seguridad. Pues yo creo que con el deporte pues tiene que pasar un poco lo mismo. Es ujú. decir, que no sea la sanción o la multa la que erradique el problema, sino sea tu propia mentalidad y tu propio El comportamiento. entendimiento. Sí. Ujú. Pues nada, me gustaría un poco seguir hilando un poco el tema de los niños y demás, pero es un tema que yo creo que cada vez se está viendo mucho más y es el tema de las pantallas, de los teléfonos móviles, el cómo un niño pues deja de disfrutar tanto del deporte, de estar en la calle con los amigos, cómo le afectan esas pantallas. Es decir, tú ves bien que un niño de 9 10 años ya tenga teléfono móvil. ¿A qué edad tú le darías un móvil a tus hijos? No veo bien que a esas edades se tenga móvil. Yo a mis hijos no se lo daría nunca, no. No sé, tardaría mucho en dárselo, no tengo claro una edad concreta, Ya, pero sí que es verdad que a veces te lo marca la sociedad, porque a veces se necesita para ciertas cosas, igual sí. cuando empiecen a salir, cuando ya necesites, pues, tener una comunicación, cuando no estén contigo, ¿no? Pero sí, es verdad que es súper peligroso el tema de las pantallas, es algo que hay que tener, muy controlado como padres, porque, bueno, se está viendo que genera esa recompensa inmediata, que es la que Esa es dopamina. esa dopamina, que es la que se está recibiendo constantemente cuando estoy con el uso de un Sí, dispositivo móvil, tablet, lo que sea. Luego también genera mucho aislamiento, eso conlleva muchas veces a depresión, a falta de comunicación, de tener esas habilidades sociales. También es verdad que se ha visto que hay determinadas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que están más disminuidas en niños que utilizan móviles o aparatos de este tipo desde edades tempranas. Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que un flaco favor le estamos haciendo a nuestros hijos si le entregamos un dispositivo de estos en edades muy tempranas. Y se ve mucho que ya desde bien pequeñinos, para que el niño no moleste, se está dando el teléfono. y luego puede perjudicar bastante en la práctica del deporte porque yo creo que al final muchas veces, y además yo creo que esto es una tendencia al alza, es decir, está empezando, yo al final pues el primer móvil lo tuve con 12 13 años, pero Ujú, veo muchas veces niños o niñas con 7 8 años ya haciendo TikToks, ujú, quedo alucinado. ujú. Y yo creo que al final esto también condiciona mucho en el deporte, porque si un niño cuando sale del colegio, en lugar de hacer una actividad extraescolar, pues va a su casa o en lugar de salir a su parque, va a su casa, se pone toda la tarde a jugar a videojuegos, con el móvil, a ver TikToks. Yo creo que al final, pues, le condiciona. No es algo saludable porque lo que tú dices, pues bueno, la corteza prefrontal no la desarrolla, no desarrolla habilidades sociales, no se integra con otros niños Concentración, y, memoria. y está, pues, pegado a una pantalla que no tiene nada bueno para el cerebro, ¿no? Ujú. Sí, sí, tal cual. Además es que
es que el aislamiento se da. Entonces, lo que tenemos que fomentar es que desde, pues eso, lo que estabas hablando, que desde que salen del cole, pues yo no considero que los niños tengan que tener extraescolares constante, pero de forma constante o que ocupen la mayor parte de su tiempo nada más salir del colegio con haciendo cosas, pero sí es muy importante fomentar eso, fomentar el deporte, fomentar otras formas de entretenimiento para reducir ese consumo al máximo posible. Y como todo en la vida, no significa que haya que eliminarlo, que se puede regular y que si hay ciertas horas en las que sí que dejo que mi hijo utilice un poquito, porque al final también necesita estar metido en una sociedad en la que hay este consumo, pues está Y bien. desarrollarse Y tecnológicamente también es desarrollar, bueno, exactamente, porque, bueno, exactamente. un poco terminando con estos temas de psicología, hay una pregunta que creo que es obligatoria porque al final yo soy un poco fan de este tipo de fenómenos, al final escucho un montón de podcasts y me gusta también muchos de los mensajes que lanzan. ¿Qué opinas de psicólogas como Marian Rojas Estapé, bueno, María Alonso Puig, este tipo de fenómenos que ahora mismo están un poco emergiendo entre nosotros? Vale, Marian Rojas es psiquiatra, no es psicóloga. Sí, Entonces, bueno, opino que al final o sea, es una forma de informar, es formación para el resto de la sociedad, que está bien, que también tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo funciona, que hay una biología ahí y que hay determinadas hormonas o neurotransmisores que van a responder de una manera u otra dependiendo del tipo de vida que yo lleve, pero sí que es verdad que no podemos obviar el contexto de la persona. O sea, no solo con dormir determinadas horas o, bueno, y eso en el caso de que tu estado de ánimo te lo permita, ¿no? O tu nivel de ansiedad o tu situación vital. Pero no podemos pensar que el cortisol se reduce solamente, pues, escuchando un podcast o leyendo un es libro. leyendo un libro, o haciendo una meditación o pues regulando un poco tus fases de vida, ¿no? El ritmo circadiano, todo esto evidentemente va a ayudar o haciendo deporte y demás, todo esto va a ayudar, pero sí que es verdad que la situación personal de cada uno pues a El veces no problema se se da. radica en terapia y con una atención Exactamente, personalizada. exactamente. Pues esta pregunta me viene muy bien porque va muy ligada a la siguiente, que es ¿qué opinas de que hoy en día pues las personas usen ChatGPT o no, otras plataformas como psicólogo? Al final nosotros aquí pues ofrecemos soluciones con inteligencia artificial, pero me parece muy interesante tu punto de vista sobre este tema. Bueno, pues a mí me parece que es un error porque, que claro, yo además, ¿qué voy a decir, no? Si no me estaría tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero sí que creo que lo es porque a la inteligencia artificial la información que le damos está sesgada. Está sesgada porque está basada en lo que nosotros creemos que necesitamos, pero muchas veces estamos equivocados porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Entonces, la inteligencia artificial no te hace preguntas, no tiene una intencionalidad a la hora de trabajar, de llevar a cabo un proceso terapéutico y bueno, te va a dar información que tú le vas pidiendo y tú misma estás guiando a la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial te está guiando a ti y el psicólogo es el que tiene que acompañar, es el que tiene que guiar, no al contrario. O sea, ¿no piensas que los psicólogos puedan perder su trabajo por estas inteligencias artificiales, no? Pienso que hay gente que lo va a utilizar porque también está bien para determinadas herramientas, pero la base no se trabaja desde la inteligencia artificial y además que como personas pues somos animales sociales y necesitamos el contacto de los demás y estar cerca de las personas. Y tú como psicóloga, ya un poco en tu parte propia, ¿usas la IA? ¿Para qué tareas, por ejemplo? Sí, yo la uso, bueno, para tema administrativo, porque es verdad que es una ayuda de gestión de mi propia consulta y también lo utilizo para si quiero hacer ciertas actividades o eso, buscar fórmulas de cómo quiero trabajar algo determinado, entonces que me dé ideas. ¿Cómo puedo trabajar esto en Ya. concreto? Entonces me sirve mucho Porque para tienes esto. miedo, yo creo, a meter datos de tus pacientes en estas plataformas. Al final, un poco ahí la parte ética de estas plataformas que hacen con nuestros datos, ¿no? Al final, ChatGPT se entrena con modelos ya un poco predefinidos, o con modelos antiguos en el que usa nuestros datos para entrenar sus modelos. Y yo creo que también muchas veces en datos tan sensibles como la historia de vida de un paciente, ¿tú tienes miedo a usar IA para meter datos de tus pacientes? Ya no tanto el miedo, que claro está que al final es información confidencial,
que si realmente eso puedo hacerlo. O sea, si realmente por ley de protección de datos yo puedo meter esta información dentro de una inteligencia artificial. Entonces ahí hay que tener claro que hay que hay una regulación en donde pues esa información no se va a utilizar para nada y que simplemente va a servir para darte a ti o ayudarte en un momento determinado con tu trabajo. Pero yo creo que sí, que hay información que es muy, muy sensible y que por ley no debería de permitirse que pudiera entrar en una nube, ¿no? Que al final, de una manera u otra, Mm, va a haber acceso a esa información. ya, ya. ¿Y qué cosas automatizarías en tu negocio? Cosas que actualmente pues te llevan tiempo o haces todavía de forma manual. ¿Qué cosas automatizarías? Pues automatizaría la gestión de la agenda, pues eso, el coger citas y Ese es un luego. problema que al final tiene la mayoría, ¿no? Pues desde Exactamente. clínicas dentales, restaurantes, un montón de negocios. Es verdad que ahí también hay un poco sentimientos encontrados en esto, porque sí que es un problema que tenemos todos, pero es que ese problema antes se atajaba contratando una persona para que te lo llevara. Entonces, claro, ahí lo que la tesitura bueno, si la inteligencia artificial te lo hace, también se van a perder puestos de trabajo, que sí que es verdad que luego te Uf, llevará. ahí es otro melón muy grande para abrir. Sí, Exactamente, sí, sí. sí. Pero bueno, sí, evidentemente es algo que, oye, si te puede facilitar la inteligencia artificial, esto es maravilloso porque te va a quitar mucho tiempo. ¿Qué otras cosas? Pues no sé, emitir informes, bueno, pues todo lo que sea administrativo. Como te decía Sí, antes, sí. todo lo que sea facturación, evidentemente, todo lo que una máquina de forma sencilla me pueda quitar trabajo, pues bienvenido sea. Sí, totalmente, Ujú, totalmente. Pues por último, vamos a cerrar el podcast haciendo un test que vamos a empezar a partir de este primer episodio. ujú. Vamos a titularlo como el Astia Test. Y nada, es un test muy rápido, con preguntas cortas, respuestas rápidas. Y primera pregunta, hobby favorito, El surf, tus vacaciones soñadas, Japón. un referente que tengas, o personal o profesional. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, Natalia Seijo es una de las psicólogas que me estoy fijando mucho en ella y me está gustando mucho su forma de transmitir y su forma de hacer. Natalia Seijo, Ujú, pues la apuntaremos. ujú. La cuarta, tiempo de uso del móvil. Depende un poco del día, porque claro, yo como lo utilizo como herramienta de trabajo, pues va a haber días que por lo que sea lo estoy utilizando mal, porque estoy viendo vídeos de formación, etcétera, o porque estoy subiendo contenido y otros días menos. Pero yo creo que aproximadamente está entre 3 4 horas al día. Bueno, no está mal, no está mal. Quinta, una herramienta o app que uses bastante y que te cueste dinero. A lo mejor no la sabes, pero bueno, puede ser Netflix o alguna plataforma tuya para el uso de tu consulta. Una herramienta que uses y que te cueste dinero. Bueno, uso Canva, por ejemplo. Canva, joder, Ujú, pues está muy bien, porque al final es una plataforma que está creciendo un montón y tiene un montón de funcionalidades ujú, para hacer a lo mejor infografías. eso es. Está muy bien. ¿Apple o Android? Android. Android. No Ujú. eres fan de Apple, nada. La No, la manzana no verdad, te gusta. he intentado, ¿eh? Pero no me manejo bien con ella y aparte me parece que te condiciona un poco. Si no fueras psicóloga, ¿serías? Pues sería, de pequeña quería ser actriz o cantante o algo así, un poco mundo de la farándula, o profesora también me gustaría. Un negocio que te hubiese gustado montar si no fueras psicóloga. Bueno, monté en su momento un alojamiento turístico, un hostel, y ese era como un negocio que me llamaba mucho la atención y lo llevé a cabo. Pues muy bien. Y para ser más productivo, ¿tú eres más de madrugar o trasnochar? Creo que hay que ser más de madrugar para ser más productivo, pero sí que es verdad que yo tiendo más a que me cueste madrugar y que me sea más fácil acostarme tarde, pero intento regularme en ese sentido. Vale. Y la última, una reflexión que tú quieras mandar, ya sea a la sociedad, ya sea a los padres, una reflexión. Pues una reflexión es que tenemos que equilibrarnos un poco más, ser más flexibles, no ser tan rígidos con nuestros propios pensamientos, que la vida y nosotros mismos estamos en constante cambio y que si las cosas cambian y además hay investigación respecto a lo que es mejor para nosotros mismos y para los demás, para nuestros hijos, pues tenemos que intentar
intentar adaptarnos a eso, siempre y cuando cogiendo las cosas, la información de forma que sea útil y no yéndonos a los extremos. Por eso decía lo del equilibrio. Pero sí que diría que mayor flexibilidad, que somos seres en constante cambio y que el mensaje de no, yo siempre lo he hecho así o a mí me enseñaron así, es la forma correcta de hacerlo, creo que hay que erradicarlo. Pues estupenda reflexión. Y por último, hay una pregunta que creo que es obligatoria. ¿Tú qué le dirías desde tu perspectiva psicológica a un emprendedor que quiere empezar o está empezando un negocio? Le diría que tenga mucha paciencia, que las cosas que se cocinan lentas acaban quedando más ricas. No por ir Entonces, más rápido vas a llegar primero, ¿no? exactamente, que hay que tener mucha paciencia en los negocios, que hay que fallar, que hay que equivocarse muchas veces para luego encontrar como la fórmula y que sigan creyendo en ellos mismos, que la confianza es súper importante y que no les apague nadie, que también te vas a encontrar con personas que igual no te están valorando y eso te puede bajar a ti o te puede quitar la motivación o bajar la autoestima. Y también muy importante que se rodeen de gente que les nutra, que gente de su mismo sector que les pueda, y bueno, y de otros también, ¿no? Pero Gente con eso, pensamientos también positivos exactamente. que les animen. Ujú. Pues muchas gracias, Lucía. La verdad que ha sido un podcast muy interesante. Esperemos que lo escuche mucha gente y que cojan muchos conocimientos de este podcast. Así que nada, si os ha gustado el podcast, darle al like, suscribiros para que sigamos haciendo este tipo de episodios. Lo podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Y nada, muchas gracias, Lucía. Gracias a ti, Álvaro.